Tú que has venido aquí a traer la paz, dice, yo no, he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada. Queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Levántate y piensa, es lo más revolucionario que he visto en mi vida. Levántate y piensa. Tú que prefieres hedonismo de masas y comodidad por libertad. Nos muestran un paraíso en el que todo es un engaño. Paraíso regido por los caprichos de un dios. Paraíso que nos vende vidas ajenas deseadas, fábrica de sueños materiales, bienestar fachada, donde pensar queda prohibido, un acto subversivo y discrepar es terrorismo objetivo. El pensamiento, su calidad y lo que conlleva cambia principios dogmáticos por el razonamiento, pues ya te han convertido en animal. Sal de esa jaula gubernamental. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que vayas a escuchar esta grabación. Bienvenido al Vórtice, soy Mito Adjan Campos y como siempre te digo la misma cosa, o te doy la misma coletilla. No te creas nada de lo que vas a escuchar aquí. El Vórtice no es dogma, sencillamente es una invitación a la reflexión. ¿Por qué? Porque más que nunca la información es la herramienta definitiva para cambiar la realidad que unos poquitos nos quieren hacer vivir. Y esta información, las buenas reflexiones y las buenas opiniones son el arma definitiva en la guerra por nuestras mentes y se trata precisamente de ganar nuestras mentes. Comenzamos hoy y como veis tenemos aquí a mi lado a Esteban Vidal. Muy buenas, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Mitoa, muy bien, encantado una vez más aquí. Pues fenomenal tenerte otra vez aquí en esto del Vórtice. Y bueno, pues Esteban Vidal, ¿por qué está con nosotros? Bueno, pues porque vamos a iniciar una pildorita, en este caso con el análisis de lo que ocurrió en el relato de lo que ocurrió el pasado sábado 20 de marzo, esa manifestación que tenía que haber sido a nivel mundial, lo fue un éxito, pero que en España se ha quedado en... vamos a dejarlo un éxito para nosotros, para unos cuantos, pero que, en fin, es necesario o refiere un análisis, ¿de acuerdo? Y además de eso vamos a hablar de las izquierdas, los centros y las derechas en esto de la pandemia, que es materia obligada. Analizar exactamente cómo cada tendencia política, es decir, las voces del Estado, están intentando lidiar con esto de la pandemia sanitaria y se intenta a través del Estado controlar, canalizar, regular el pensamiento y en este caso el pensamiento político y para eso pues nos va a acompañar Esteban. Voy a empezar por haceros, como no, un pequeño relato de lo que ocurrió este sábado, ¿vale? Porque creo que no ha habido todavía ninguna red alternativa que lo haya hecho y nosotros pues lo vamos a hacer. Así que os paso a vídeo. Ahí estamos y vamos a empezar por el principio, ¿de acuerdo? He utilizado, como no, el Twitch, en este caso de El Muro de la Verdad, con el que hicimos diferentes, con el que hemos hecho el relato, ¿no? Con el que hemos estado grabando los acontecimientos de este sábado. Y empezamos, bueno, pues muy tempranito. Nosotros nos acercamos aquí al retiro a las, fueron las 11 y cuarto, ya estábamos por ahí en el retiro. Total, al final se había convocado esta reunión, esta quedada de amigos para el 20 a las 12 del mediodía. Bueno, como veis, ahí estamos hablando, en este caso, con una amiga que había venido desde Galicia. Y bueno, pues ahí podéis ver, básicamente aquí a mano izquierda, bueno, pues podréis ver, ahí estoy yo, con una amiga que tiene un polo naranja y ahí está. Bueno, pues el relato continúa. En este caso, bueno, pues en la manifestación entrevistamos, como no, lo dicho, a esta amiga que venía desde Galicia. Para un fin común. Otra Ahí la cosa tenéis. es que luego, bueno, a veces siempre hay cosas, hay que separar el grano de la paja, ¿no? Oye, pero no te has venido sola. No,
Y bueno, al final de Galicia se vinieron pues un grupo que al final eran casi 40 personas que se habían venido, lo dicho, desde Galicia. Bueno, pues gente que se iba acercando a la manifestación. También tuvimos conexión con Barcelona. Espera, Ahí está. que es que no nos están escuchando la gente porque estamos hablando Y desde Barcelona todos. teníamos a Brigitte, Estamos hablando todos. que nos informaba, bueno, pues de poco a poco, como también había gente, poquita, pero bueno, pero importante, que se iba acercando a esto de la quedada. Bueno, pues ya ahí, en fin, lo dicho, en Madrid se fue juntando más y más gente, como veis, se acercaban ya a las 12 del mediodía, 12 y pico, aquí estaba el creador, que nos comentaba un poco, bueno, pues la intención de esta quedada. Nos acompaña también Rafa Cop, aquí le veis. Viendo el percal, a ver cómo Rafa se Policía. Rafa, Y bueno, pues lo dicho, se iba acercando, se acercó más gente, ya con pancartas, en este caso de Dulce Revolución. Y desde Galicia, ese grupo de gente mayoritario que empezaba a hacer, en fin, pancartas. Y bueno, empezaban a traer y a desplegar sus pancartas. Y poquito a poco, bueno, pues se iba juntando más gente. No la escucho bien. O sea, para matar, o sea, la gente que dice mi cuerpo es mío sirve solamente para matar bebés. O sea, a la hora de ponerte una vacuna no puedes decidir, tu cuerpo es tuyo. O sea, lo único que quieren es dividirnos y enfrentarnos. Y no es la solución. Es que yo hablo muy mal, ¿eh? Bueno, pues eso, se iba juntando la gente, lo dicho. No, ¿qué va? Bueno, Iba dando cada uno su opinión. Si tenemos libertad para abortar, ¿por qué no para vacunarnos? Evidentemente. Por ejemplo, Y luego, el mayor teníamos la experiencia de este daño señor que está haciendo es desde el Málaga. terrorismo informativo. Si aquí Bueno, pues que nos comentaba, por ejemplo, que mucha gente las tenga que vivencias responder, en las residencias de a los mayores, y él suicidios, a las tenía muertes por miedo, experiencia de primera mano, etcétera. eran absolutamente desastrosas. Bueno, pues ahí se iba juntando, lo dicho, gente en el retiro. Estamos empezando. Que si queréis decir algo, podéis venir aquí. Y bueno, pues lo dicho, ahí va aumentando el número de gente que se va acercando. Y al final, bueno, pues con propios medios o los medios propios de la gente, con una congregación más grande, bueno, pues cogía el micrófono, se iban ahí contando relatos, ideas, reflexiones. Ahí tenemos a Bomberos por la Verdad. No me enrollo más. Y bueno, aproximadamente unas 500 personas. Aquí tenemos a Ángel Ruiz-Valdepeñas. Entonces, bueno, gracias por vuestro trabajo. Sé que estáis haciendo un gran trabajo. Todo el que está haciendo un trabajo lo mejor que pueda, aunque se equivoque, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Las personas. Y bueno, pues ¿sabes qué de Médicos por la Verdad. Solamente para esto, y de paso a ver a mi familia. El hombre blanco inventó el teléfono, la internet, supuesto, sí. y cuando quieras. Y hablamos. Venga, muchas gracias, Ángel, por todo el trabajo que haces. Y Ángel Ruiz, que se anima a, bueno, darnos una entrevista a esto del vórtice, por ejemplo, cuando queramos. Lo dicho, al final, unas 500 personas, 600 personas en el retiro que se dan cita. Y no puedo manejar más controles de los que ya tengo. Y bueno, ahí vamos con Pedro Pablo del Muro de la Verdad, que se va moviendo. Todo lo que estaba oculto ahora Y bueno, se acercaba cada uno, cada quien que quería un poquito al micrófono, pues a ir un poco contando su relato. Noticias, anécdotas, reflexiones. Bueno, pues al final nos desplazamos, porque al final a eso ya de las 2 de la tarde. De nuestra parte, porque es algo indetenible. Este movimiento, pues cada vez es algo tan sencillo como que la fuerza del amor siempre gana, siempre prevalece sobre los miedos, ¿verdad? Simplemente el miedo está donde no llega el amor. Es así como donde la sombra está donde no llega la luz. Pues funciona de la misma manera. Entonces, pues basta con que nos vean, con que nos sigan viendo que estamos felices, compartiendo, eso se contagia, ¿vale? Se contagia mucho más que el miedo. Y lo dicho, bueno, pues diferente gente, amigos, conocidos, que nos iban comentando un poco lo que iba sucediendo. Bueno, nos tuvimos que desplazar en un momento dado. Se acercaba ya cantidad de policía, ya no solo montada, sino también policía municipal. Y de ahí, bueno, pues nos invitaron a marcharnos. Y entonces, bueno, pues la gente decidió que por qué no acercarse en un momento dado a... Bueno, pues nos acercábamos a Colón, pasando primero por la Puerta de Alcalá, en este caso. Así que se deshace esta quedada justo aquí en Retiro, y pasamos ya pues
Bueno, pues nos íbamos a ir ya a Colón. Seguíamos teniendo conexiones con Barcelona. Mamiric saluda. Mamiric ama, Mamiric saluda. Mamiric hostia. ¿Qué tal, Majo? Muy buenos días. Bienvenido, un saludo. Tengo el pinganillo. ¿Estamos en directo? Sí, estamos en directo. Sí. Estamos en directo transmitiendo a Madrid, desde Barcelona a Madrid. ¿Lo escucháis? Bueno, y al mismo tiempo nos íbamos desplazando a la puerta del Retiro, que está en la Puerta de Alcalá en Madrid. Al mismo tiempo en Alemania pues había concentraciones, Australia, Estados Unidos, Canadá, en México también teníamos concentraciones, por supuesto, en Francia, Inglaterra. ¿Dónde más hubo notorias? En Suecia, también en Polonia, en fin, en un montón de lugares, concentraciones de gente, en este caso, bueno, pues para denunciar y para reflexionar sobre todo lo que ha pasado y denunciar esas medidas que se están adoptando, o esta narrativa oficial de la crisis del coronavirus y las soluciones que se están aplicando, ¿verdad? Bueno, pues me voy al minuto 2:43 en este caso, donde nos acercamos ya, lo dicho, a la puerta de el Retiro a la salida a la Puerta de Alcalá. Claro, ya no es lo mismo que dentro. Sí, y ya no había la misma gente. Pero bueno, de todas maneras, si vemos a alguien para hablar, un fue el micrófono. Y sí que vimos a alguien. Le quiero preguntar. No, yo estoy llévalo. Y vimos a alguien que fue precisamente una persona que yo conocía, en este caso a María. Y nos vamos a ir al minuto 2:44, en el que nos encontramos, bueno, pues en este caso con un ex compañero del colegio. Su hermano Julián era de mi clase, él era de una clase más pequeña, pero bueno, resulta que su mujer y yo somos las dos personas que hemos estado intentando, bueno, pues ponerle trabas al colegio o interceder con el colegio donde tenemos a nuestros hijos para que les quite la mascarilla. Así que nos fuimos con María de caminata. Alguien había organizado que fuésemos hasta Colón. Poquito a poco. Y sobre todo eso, o sea, el que se deje de polarizar o de denostar a la gente y de adjetivarla, ¿no? Sois unos inconscientes, unos animales, queréis matar a la gente, ¿no? Negacionistas. Y luego al final lo único que estás reclamando, por ejemplo, es el derecho a que tu hijo respire, ¿no? Mínimamente cuando va a clase, o sea, porque 8 horas con la mascarilla, tela marinera, y ver cómo salen los niños con los ojos. Terrorífico, pero mira cómo nos aplaude la gente. Mira, pues la gente aplaude. Pues mira qué bien. Gracias. Bueno, y de esa caminata, pues, en fin, la policía, por supuesto, pues nos estaba esperando. ¿Cómo no nos va a estar esperando? Ahí me ha gustado lo que has dicho, lo que has dicho, que luego empiezas a preguntarle a la gente y está la gente por dentro. Tú y yo, sin ir más lejos, no bueno, veo muchos fíjate, detalles, pero yo pensé que estaba sola y de repente empecé a preguntar. A veces una mirada, ¿verdad? Sí. Ves a alguien y dices, este es de los míos. Sí. Y bueno, somos muchos más. Y cuando la gente se desespera y dice, estamos muy solos, digo... Bueno, y de aquí ya hay muchos. Los agentes, claro, yo tengo una máxima aquí. De la seguridad del Estado, Todo el mundo es susceptible de pensar de los cuerpos de seguridad del Estado, pues nos invitaron a... Ahí está. Nos iban encerrando, básicamente, al cruce de una calle. Y a partir de aquí, ahí estamos. La policía nos detiene el paso, no se puede pasar, no se puede continuar. Al fondo, si veis, está la Plaza de Colón, a nuestra izquierda está el museo, en este caso, el museo que es de antropología y ciencias naturales, o por lo menos antes estaba el Museo de Antropología y Ciencias Naturales. Justo al otro lado estaría la Castellana y la Biblioteca Nacional. Y bueno, pues ahí la policía nos detiene el paso y nos va a encerrar a todo el grupo de gente. Y tenemos derecho a manifestar. Y nos va a detener o va a impedir que sigamos circulando No tenemos que utilizar sin cumplir las medidas
de seguridad. Y por eso estamos aquí, porque tenemos mucha preocupación que está pasando. Bueno, pues ahí nos juntamos aproximadamente unas 50 personas, 50, 60 personas, un poquito más, quizás 70. Simplemente vamos a ir andando por la calle como cualquier ciudadano y tenemos ese derecho. No podéis encerrarnos aquí como estáis haciendo. ¿Qué le vais a contar a vuestros hijos? ¿Qué le vais a contar a vuestros hijos? Por ahí, frente a los gritos de libertad, no libertad, evidentemente la policía pues no se movía. El dispositivo de policía hacía caso omiso y llega un momento en el que hay que, bueno, pues decidir qué hacer. Del gobierno, un gobierno entregado al nuevo orden mundial y al Fondo Monetario Internacional. Están entregados al dinero, se han vendido. No, por favor, no os convirtáis en cómplices y en nuestros enemigos. No queremos ser vuestros enemigos. Exactamente lo mismo que nosotros. Bueno, pues al final, para desactivar un poco la movida, porque el dispositivo policial impedía la marcha de la gente por la calle, pues nada. No me pienso vacunar porque no sé lo que están haciendo las vacunas. En este caso, lo que dice la policía es que hay que ponerse las mascarillas y, como dice la norma, juntarse en grupos de a 6. Que el responsable de este operativo que nos haya y aparte de esos grupos de 6, pues luego habrá que salir del cordón policial, perdón, de 6 en 6 y sí que nos volvamos a juntar. Bueno, pues ahí fue en ese momento. Yo cogí por lo menos el micro y lo comenté y se llegó a una votación. En este caso, Creador pensaba que había que quedarse aquí en la acera. Yo decía que para seguir caminando, pues lo que había que hacer era sencillamente ponerse la mascarilla, por lo menos un momento, juntarse en grupos y salir del cordón policial, librar el cordón policial. Y bueno, que vayamos caminando, estos señores van a tomar nota para así poder después pasar, en todo caso, alguna reclamación o meteros alguna multa, etcétera. Pero con tranquilidad. Estos señores no están aquí ni para pegarnos ni para nada, sencillamente para ver cómo reaccionamos, y la cuestión ahora es no reaccionar como animales acorralados, que no somos ni uno, ni animales, ni estamos acorralados. Así que el que tenga mascarilla que se la ponga si es que quiere y si es que no tiene dispensa. Nos vamos uniendo con un bracito, como se hacía en la mili, de distancia, 1,5 metros, y vamos en grupos de a 6 saliendo del dispositivo, saliendo de este cordón, donde vosotros queráis. Si queréis ir a Colón, a Colón. Ahora, eso sí, el que salga del grupo luego no puede juntarse otra vez, sobre todo si le han tomado los datos, porque si otra vez se junta en la plaza de Colón, estos señores van a aparecer en la plaza de Colón y al segundo que le tomen los datos, pues ya el tratamiento seguramente será diferente. No se trata de que les intentéis convencer, es su trabajo. No se trata de que nos caguemos en ellos porque no lo merecen, ¿sabes? De lo que se trata es de que seamos inteligentes y ejerzamos nuestros derechos como debe de ser. Así que vamos a ser adultos, nos vamos juntando de 6 en 6 y vamos saliendo, por ejemplo, por donde está este caballero tan alto, y a partir de ahí, si nos quieren tomar los datos, tienen ustedes que identificarse, y darle los datos. Eso sí que es resistencia civil. Y después, si es que usted está notificado para ir ante el que sea, se acerca a la administración que sea, de donde le llamen, porque le han puesto una notificación a estos señores. ¿Cómo estáis de humor? ¡Vamos todos a Colón! Bueno, pero eso ya, sí, pero eso ya, bueno, pues al final no fuimos a Colón, no se fue nadie a Colón. La gente al final, después de esta movida que hubo, lo dicho, aproximadamente unos 40 minutos en los cuales estuvimos dentro del cordón policial, bueno, pues ya se desinfló un poquito, ya era bastante tarde, la gente no quería ir a Colón, aquí hubo un debate, a ver si vamos a Colón, no vamos a Colón, a ver si queremos hacer lo que dice el jefe del dispositivo policial y lo que dicen las normas o no, y lo vamos a votar. Entonces, pues nada, Creador aquí también, por supuesto, dio su opinión, y después de dar su opinión... Sí, pero esto es derecho humano, Mitua. Y yo entiendo que para salir de aquí hagamos eso, pero es que aquí hay varios puntos de vista, y yo quisiera quizá que pudiéramos entre todos, porque, a ver, señores policías, me gustaría que vuestro jefe viniera aquí y nos dijera
¿qué va a hacer con nosotros? ¿Nos va a traer aquí hasta morir de hambre? Por ejemplo, me pregunto yo. Hasta que pase no sé cuántas horas y os vayáis. Nos van a detener a todos. ¿Qué vais a hacer con nosotros? ¿Nos vais a pegar un tiro? Decídmelo. No, es que vamos a ver. Que nos digan, porque eso es un cachondeo. Bueno, entonces al final se vota, la gente vota que se quiere ir. Y a partir de irnos, bueno, pues lo dicho, la gente se va yendo y cada uno hizo lo que quiso al final. Nosotros volvimos hacia la plaza, en este caso de la Puerta de Alcalá. Y a partir de ahí, eso sí, hubo una persona, parece ser, que bueno, había sido inicialmente detenida, que había, bueno, entrado, la habían metido dentro de un furgón. Nos volvimos a informar de si era verdad, si esa persona estaba dentro del furgón, y parece ser que no. Al rato, después de haberla metido en el furgón, por haber, entre comillas, haberse enfrentado a un policía, la soltaron y la dejaron marchar libremente. Bueno, pues así, al final, transcurrió la jornada del 20M. Lo dicho, hemos terminado aquí, como veis, bueno, pues leyendo un comunicado, en este caso en la Puerta de Alcalá, sobre las inyecciones. Y así se acabó la jornada del 20M, por lo menos en Madrid, en Barcelona, para que la narre otra persona. Total, que de aquí podemos sacar varias conclusiones, ¿verdad? La principal, de la que deberíamos hablar, muy buenas Esteban, de nuevo, es que, en fin, hay una narrativa oficial que es la del Estado. Esa narrativa parece que solamente se contesta por parte de determinada gente y que, bueno, pues habría que analizar ese futuro, realmente el futuro de aquellos que contestan la narrativa oficial. ¿Cómo lo ves o qué análisis podríamos hacer de la situación actual? Pues mi impresión, después de lo que acabas de explicar, por lo menos lo que me has comentado y lo que has estado explicando, es que la tendencia general es que se está diluyendo todo lo que es el espacio de movilización que se generó de contestación contra la política esta pandémica que han implantado desde las autoridades. Y esto pues realmente responde pues por un lado al factor humano de la gente, que sí ha estado fallando desde el principio. Cuando había que haberle dado una respuesta es en marzo del año pasado y eso no se hizo. O sea, la gente lo que hizo fue agachar la cabeza y asumir lo que el Estado impuso con el estado de alarma y todo esto. Y luego, por otro lado, el hecho de que las movilizaciones que se han estado desarrollando últimamente pues no se han concretado en ningún resultado pues, específico. O sea, realmente la gente se da cuenta de que se movilizan, pero esto no tiene ningún tipo de consecuencia. Y encima todo esto se engloba pues, en un marco discursivo que es el del relato oficial establecido por las autoridades, que ha contribuido en sobremanera pues, a estigmatizar a cualquier persona que pues, haya manifestado su oposición a la política sanitaria y a todo lo que a esta rodea. Pienso que el malestar va a seguir, porque obviamente todo lo que se ha generado desde el año pasado pues son una serie de problemas. Algunos ya estaban presentes, simplemente se han agudizado, se han agravado, otros nuevos han aparecido, pero en general lo que ha producido es una situación de bastante malestar latente en la población, pero lo que es el espacio de movilización antipandémico, a mi parecer, pues está diluyéndose y no va a converger en otro tipo de luchas que ya están en curso, como puede ser en el plano económico, en el plano social, en el plano político, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha establecido un muro muy grande, que es, lo que estaba explicando antes, de estigmatizar todo tipo de contestación a la política sanitaria y de que cualquiera que la denuncie, pues directamente es tildado o bien de negacionista o bien de extrema derecha o cualquier cosa por el estilo. Con lo cual es bastante difícil que se produzca una convergencia de diferentes luchas que ya hay en marcha con el tema antipandémico. Y esto es así un poco como lo veo. Bueno, visto esto, realmente
nos queda entonces analizar. Tenemos el relato oficial, muy poquita gente que realmente se oponga a ese relato oficial, estigmatización, como dices. ¿Por qué no vamos uno a uno viendo entonces lo que sí que ha sido siempre ese lado más contestatario? ¿Por qué no analizamos entonces la situación de las izquierdas, las derechas y, entre comillas, los centros frente a esto de la pandemia y sobre todo frente a la narrativa oficial? Sí, eso es muy interesante, sobre todo por el hecho de que, vamos a ver, tú pillas a un hostelero, pillas a, bueno, algún trabajador que está siendo agraviado, por ejemplo, los comerciantes o gente que está en empresas con ERTES, etcétera, están agraviados por este tipo de situación, ellos no se van a meter al espacio de movilización antipandémico, porque está asociado a extrema derecha, está asociado a gente que está negando la existencia de un problema sanitario, o sea, negacionistas, están estigmatizados y la gente corriente no se quiere ver estigmatizada ni ser excluida ni nada por el estilo, al margen de que en algunos aspectos puedan coincidir con la gente que, digamos, se ha manifestado en contra de la política pandémica. Pero son gente normal y corriente que, desafortunadamente, en la mayoría de los casos han asumido el relato oficial. Ellos creen que lo que ocurre es lo que está diciendo las autoridades, igual no al pie de la letra, pero sí en su mayor parte. Entonces esto dificulta pues una convergencia de luchas como la que se está dando en el terreno pues económico de gente que bueno lo único que le preocupa es su empresa, su trabajo, su negocio y no tiene intención de involucrarse en espacios de movilización como los del 20M de marzo en Madrid o en Barcelona, porque no se sienten identificados o bien porque no quieren verse estigmatizados y excluidos. Hay ese muro. Claro, pero... ¿Qué ocurre? Sí, perdón, que te he cortado. Cuenta, Esteban. Que luego el espacio de movilización antipandémico está siendo disputado por diferentes actores que tratan de capitalizarlo políticamente. Nos encontramos gente de lo más variopinta y de todo tipo. O sea, está no solo la extrema derecha, está gente que, digamos, se podrían identificar como conspiracionistas que venden sus relatos, ¿no? O sus contrarrelatos. Luego tenemos otros actores en el entorno de lo que es el trevijanismo. O sea, hay mucha gente que trata de sacar partido de esta situación, otros que son puros oportunistas y están generando un perfil para, digamos, impulsar alguna iniciativa política o algún partido que ya existe. O sea, realmente nos estamos encontrando con esa situación. Lo que ocurre es que, vamos a ver, a nivel social se están dando otro tipo de crisis. O sea, el Estado ha puesto en marcha una serie de medidas aprovechando la pandemia en el terreno económico, en el social, en el político, y esto está generando muchas fricciones en el seno de la sociedad y de la sociedad con el propio Estado. Ahora hay una conflictividad creciente en diferentes ámbitos. Lo estamos viendo porque pues, bueno, los hosteleros se manifiestan, los autónomos se manifiestan, trabajadores que están siendo sometidos a ERTES, etcétera, se están manifestando. O sea, yo veo en muchos sectores, sobre todo en el terreno económico. En el terreno político también se está utilizando la cuestión de la libertad de expresión, etcétera, como una forma también de politización, ¿no? de la sociedad, o por lo menos de amplios sectores. No se va a dar una convergencia entre estos sectores porque, obviamente, no hay, digamos, una conexión política factible entre ambos, porque buscan cosas distintas y les están motivando cosas distintas. Y lo más probable es que se produzca una dilución, o sea, que se diluya el movimiento antipandémico y en el terreno político y social, lo que es el conjunto de la población, se desarrollan luchas que ya están en marcha, porque estamos en un escenario de caotización, tanto de la sociedad como de la política, de la economía y de todo. Y bueno, esto ya nos llevaría a la cuestión de, por un lado, cuál es el contexto más amplio en el que se inscriben todo este tipo de luchas. Y bueno... bueno, antes de entrar en el contexto amplio de la lucha, a mí me gustaría que hiciésemos un análisis, porque era el que en principio habíamos hablado esta mañana, ¿no? Que era que
en un principio hay una izquierda que siempre en este país, supuestamente, ¿no? Desde que entramos en esa supuesta transición, ha sido la adalid, ¿no? del progresismo, del avance hacia adelante, de la apertura, de la reflexión y sobre todo de contestar, de ser contestatarios frente a lo que el Estado o los intereses del Estado promulgaban, ¿no? O eran. Y hoy en día, sin embargo, esa izquierda no es así. Parece ser que se ha conseguido, ¿no?, polarizar. Si llevas mascarilla es que eres de izquierdas, si no es que eres de derechas, y se ha conseguido que la izquierda, ahora mismo, que yo considero, y ya me dirás tú lo que opinas, está completamente perdida, ¿no?, en lo que es su dialéctica, en lo que es su lugar, es decir, en pisar fuerte y reclamar su posición y su lugar. Bueno, pues se enfrenta a una derecha, entre comillas, que resulta que ahora es la contestataria y que se acerca a esos movimientos, ¿no?, antipandémicos, por decirlo de alguna manera, y un centro que está completamente perdido, es decir, una gran masa que realmente, bueno, pues no sabe qué pensar. En fin, se traga todo lo que le dicen por la televisión y claro, eso nos deja en un momento diferente, muy diferente a todo lo que ha sido los posicionamientos políticos globales en España, ¿no? No globales, sino en España hasta ahora. Porque ¿dónde está la izquierda? Es decir, que a nivel pandémico podría contestar, pero no lo está haciendo, pero es que la pandemia está trayendo una serie de problemas, como léase, un nuevo contrato social, y aquí ni Dios, ni los sindicatos, ni los partidos de izquierdas, desde luego el PSOE o Podemos no lo están planteando, deberían de estar negociando un nuevo contrato social, planteando y cuestionando y oponiéndose, bueno, al contrato social que nos propone Klaus Schwab y su patrulla, ¿no? Y sin embargo no lo está haciendo. Hazme, si puedes, un análisis de esa izquierda, de la izquierda actual. ¿Dónde está? ¿Dónde cae? ¿Qué hace? Sí, todo esto es muy curioso porque yo me encuentro que hay mucha gente que se significa como de izquierdas, pero que está en contra de las medidas pandémicas que se han adoptado desde marzo del año pasado. Y están, pues, digamos, muy descontentos con sus referentes tradicionales en el terreno mediático, en el terreno político y en el terreno ideológico. Y estamos viendo que la izquierda ahora mismo está en una situación de quiebra ideológica y de quiebra política. ¿Por qué razón? Pues simplemente no es capaz de explicar lo que está ocurriendo con los esquemas ideológicos que tradicionalmente ha utilizado. En el terreno político, además, está impulsando todas estas medidas pues draconianas que se han adoptado desde la pandemia, y esto es difícil de explicarlo a su base social. Existe una desorientación y una confusión muy grande, a la que se suma la ausencia de proyectos y alternativas políticas de ningún tipo. O sea, la izquierda ahora mismo es digamos, la izquierda sociológica es un entorno en el que lo que impera es el sectarismo, la polarización, pero también el desconcierto y la confusión. La gente está muy perdida. ¿Por qué? Porque no se identifican con sus viejos referentes. O sea, ellos tenían en el terreno mediático pues los típicos periódicos, pues como El Salto, tienes ahí La Marea, El Diario y algunos otros. Pero es que lo que están viendo desde ahí es un apoyo decidido a todo lo que está ocurriendo en torno a las instituciones y las medidas que han adoptado en el terreno pandémico. Y esto genera pues desafección. No podría calcular cuánta gente de este tipo hay, pero sí que me encuentro que hay bastante. Sí. Y se ve reflejado en gente que ha sido, por ejemplo, apartada de estos medios por mantener una posición política crítica con la gestión de la pandemia. Gente que está manifestando este tipo de posturas en redes sociales. Existe, digamos, una fragmentación y desorganización de este sector. Y claro, aquí pues se plantea un escenario bastante curioso e interesante, porque la quiebra ideológica y política de la izquierda coincide con un escenario en el que se ha terminado su ciclo político. O sea, la izquierda ahora mismo, la izquierda política, no tanto las bases sociales,
Sí. es consciente de que el ciclo político que tenía se ha terminado y ahora está en una situación de repliegue. Están tratando de salvar los muebles y de ver cómo reorganizan su base social y se reinventan para luego relanzarse en un nuevo ciclo y volver otra vez a las instituciones, a coparlas, etc. Esto es una situación de fragilidad para la izquierda porque, como ya he dicho, está en quiebra ideológica, no es capaz de explicar nada de lo que está ocurriendo, no tiene un programa político, no hay ningún tipo de alternativa a lo que se está haciendo. Encima, partidos políticos que se dicen de izquierda están en diferentes administraciones, tanto a nivel nacional como a nivel local y autonómico, y esto pues les resta legitimidad porque están amparando unas políticas pues, que van contra la población. Y claro, esto pues es una situación difícil, pero es una oportunidad. Es una oportunidad para lanzar iniciativas de otro tipo y propuestas sobre todo de ruptura que desborden los marcos políticos e ideológicos que tradicionalmente han caracterizado a la izquierda y desencadenar una desestabilización ideológica pues que plantee una vía de ruptura con el sistema establecido. Y por lo menos esto es así como yo lo veo. Claro. Bueno, lo que es alucinante, y esta es la cuestión de, ¿no? Bueno, análisis de la izquierda, lo que es alucinante es que tengamos, entre comillas, un partido, ¿no? Como es el socialista, que ahora se denomina socialdemócrata, evidentemente pasó del marxismo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Antes de que llegase Felipe González, ¿no? O precisamente por la llegada de Felipe González, pero tenemos otro partido, supuestamente como Podemos, que es de izquierdas, y en fin, en esta cuestión, bueno, pues a nivel pandémico, sus respuestas son completamente estatalistas y globalistas. Un partido como Podemos, que debería de ser antiglobalista, lo primero que acepta es todo lo que venga de la globalidad, que es alucinante, y principalmente por la pasta. Es decir, al final aquí nadie quiere decir no a todo lo que venga de la globalización o que venga de ambientes globalizadores, léase foro de Davos y mi madre, menudo foro, y entonces no van a decir que no. ¿Por qué? Porque de ahí luego llega el pastizal para poder seguir moviendo el Estado. Es decir, que al final tenemos una supuesta izquierda que tenía que ser contestataria que en absoluto lo está siendo. Yo me pasé en este caso, en Madrid, por Atocha, al comienzo de la manifestación, ¿no? que estaba propuesta, en este caso planeada por los antifas. Bueno, pues todos iban con mascarilla. Bueno, ya a lo mejor el motivo de llevarle era otro, no porque no quisiesen respirar o no, sino porque se querían cubrir el rostro, pero todos iban con mascarilla, y al final la manifestación de lo que se trataba era de reclamar algo completamente diferente a lo que en sí traía la pandemia, que era la libertad de expresión o la libertad de Hassel, en este caso, ¿no? Con lo cual, nada tenía que ver con la pandemia, y sin embargo, a través de la pandemia se están limitando muchísimas más libertades de las que nunca se han limitado con la ley Mordaza. No sé si eso tiene que ver, ¿lo analizas tú como esa pérdida, en este caso, no de norte, pero sí políticamente, esa pérdida de norte? Sí, del norte, ¿qué carajo? Del norte. ¿Lo analizas como una pérdida del norte o lo analizas como que...? Porque yo no puedo entender que gente contestataria resulta que pase por el aro de todo lo que le diga el Estado. Me parece absolutamente inconcebible. Bueno, lo que yo te puedo decir es que la gente que fue a esa manifestación culpa a Podemos y a todos los partidos de izquierda que están en los gobiernos y en las administraciones de la represión y de todo lo que es atentados contra la libertad de expresión. O sea, eso yo lo estoy viendo en sus propios medios. Y existe, una deslegitimación de estos partidos políticos muy grande a nivel social. Y esto es una coyuntura muy complicada, porque el Estado necesita crear legitimidad, ¿no?, a las medidas que se están adoptando. Y cuando tú tienes unas fuerzas políticas que están amortizadas, ya no vas a poder seguir utilizándolas y te vas a tener que valer de otro tipo de herramientas para generar consentimiento, para dotarte de legitimidad. Y dado que esto, lo que está sucediendo, no es una cosa que va a durar 2 días o 2 meses, sino que ya llevamos 1 año y previsiblemente va a durar unos cuantos años más, el proceso de cambio que ha impulsado el Estado
de autotransformación consciente a nivel político, social y económico, va a requerir una serie de modificaciones, por un lado, en el terreno social, en el terreno del discurso político, que haga aceptable y legítimas estas medidas ante la sociedad. Claro, me gusta esto de legitimidad, legitimación de las medidas. Y en este caso, el Estado que nos está proponiendo, ¿no? El encerrarnos, el Estado que nos está proponiendo un cambio completo de modelo político, económico, social, incluso cultural, tiene que legitimar mucho, ¿no? Va a tener que ofrecer mucho si no quiere encontrarse con una resistencia potente, porque la resistencia no solamente viene, en este caso, de esa izquierda tradicional, vamos a decirla, bueno, reclamando, ¿no?, esos derechos como el de expresión, una izquierda entre comillas, ¿no?, o contestatarios que cuestionan la pandemia, sino que también viene de la derecha. La derecha ahora, que había perdido fuelle. A ver qué análisis me haces tú, pero esa derecha se une y está adoptando, ¿no? Está alineándose con las teorías que ahora se han llamado, ¿no?, como conspiracionistas, ¿no? O sea que tampoco va a ser difícil, bueno, pues dar respuesta, ¿no?, a esas reclamaciones de esa derecha, entre comillas. Lo que sucede es que el Estado está atravesando una situación turbulenta, porque se están generando muchas fricciones, muchos problemas sociales que se van agudizando y tiene que, pues, manipular a izquierda y derecha todo lo que es la sociedad y el descontento que se está produciendo. A ver, en la derecha lo que nos encontramos es una situación en la que todo lo que es... a ver, ya desde el propio verano anterior, los medios de comunicación han estado desarrollando una estrategia mediática dirigida a decir lo siguiente: si tú estás en contra de la política sanitaria, eres de extrema derecha. Y si tú estás, digamos, en contra de las restricciones que se están produciendo, eres de extrema derecha. Se está utilizando la extrema derecha como una forma de estigmatizar ciertos movimientos o ciertos espacios de contestación para restarles legitimidad. Esto lo que hace es alejar a la gente de estos espacios, pero al mismo tiempo en estos espacios nos encontramos con actores de extrema derecha que tratan de capitalizarlo. ¿Qué sucede? Que a nivel institucional lo que es la extrema derecha está en Vox, así de simple. Hace poco salió un reportaje en un famoso periódico hecho con declaraciones de miembros de la policía, concretamente de la Comisaría de Información, que se dedican a investigar todo lo que son grupos de extrema derecha y de extrema izquierda. Y en relación a la extrema derecha, ellos eran muy claros. Está capitalizada por Vox. Realmente hay algunos grupúsculos que, digamos, son muy activistas, muy militantes y hacen un poco de ruido, pero realmente el grueso social, el grueso electoral, está todo incrustado en Vox. Y ellos, la extrema derecha, digamos, extraparlamentaria, tienen muy pocas, o por no decir ninguna oportunidad en el terreno político, porque para eso ya está Vox. Así que cualquier potencial disruptivo, desestabilizador que eventualmente pudiera tener la derecha en este país, la extrema derecha concretamente, está desactivado. ¿Por qué? Porque ya está en las instituciones y está en Vox. ¿Qué ocurre? Que a un nivel más bajo, que es el que ataña a lo que es el movimiento antipandémico, la extrema derecha sí puede jugar un papel relevante si es capaz de secuestrar este tipo de espacios de contestación y de lucha antipandémica. Ya lo estamos viendo porque hay algunos partidos políticos que se están posicionando en este entorno para poder sacar el correspondiente rédito político y tratan de agrupar a las personas que están descontentas con esta gestión sanitaria en su propia organización y que aglutinarlos como base social para futuras elecciones y demás. Claro. Esto es el escenario. Luego en la izquierda, como ya decía, está muy desestructurada. Ahí vemos que hay una quiebra ideológica y eso complica mucho las cosas para luego el Estado poder crear un consentimiento. Algo que te comentaba antes, y es que sociológicamente España tiende a estar un poco más a la izquierda que no en la derecha.
Y históricamente el Estado se ha valido de la izquierda para generar el consentimiento y la legitimidad que necesita y que le ha dotado de cierta estabilidad a nivel social. Porque esto lo que ha hecho es, a través de partidos, organizaciones, etcétera, que han orbitado en el mundo de la izquierda, han servido para canalizar todo lo que es el descontento social hacia las instituciones. Y entonces eso sí que ha permitido legitimar las instituciones, legitimar el sistema de dominación. Ahora la situación es muy mala para lo que es la izquierda en general, por lo que te he explicado antes. Se ha terminado un ciclo y estamos viendo, los estertores de la izquierda esta, y yo le llamo izquierda languideciente. Es una izquierda ya floja, desmoralizada, que ya no tiene capacidad de explicar lo que ocurre, trata de recurrir a sus viejas ideologías, sus marcos discursivos que ya no son capaces de ofrecer un análisis cabal de la situación, y entonces realmente existe mucha confusión, una desbandada entre sus bases. Bueno, y más que desbandada existe pues una caotización, y esto es un problema para crear consentimiento, porque viene a decir que ya la izquierda, lo que es la izquierda política, ya no es útil. Y ahora están por salvar los muebles. Lo estamos viendo con el tema de Madrid, pero a nivel del conjunto del país es que es lo mismo, y sobre todo a nivel local y a nivel autonómico. Claro. Se reproduce la misma situación. ¿Quién entonces va a dar la contra? Porque esto es lo interesante, ¿no? Si el Estado tiene que justificar, ¿no?, o legitimar lo que está haciendo la izquierda realmente tradicional, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, está completamente desarticulada y siguiendo, ¿no?, la narrativa pandémica, tenemos a otra izquierda, entre comillas, ¿no?, que cuestiona la pandemia, pero que es la mínima, porque si la cuestionas ya entonces eres de ultraderechas, ¿no? La derecha está realmente, en este caso, mucho de ella a favor, ¿no?, y en favor del relato pandémico. Y la que no lo está, resulta que ya está teñida, si no se la tilda, es que está realmente, pues cercana a una ultra, ¿no?, o a un movimiento realmente de derechas radical. Bueno, pues nos queda poquito. El centro tampoco está en este momento, no hay centro en este país, parece ser, ¿no? Porque tampoco hay un centro que valga para nada. Y al final lo que nos queda es Estado, Estado, Estado contra un grupo pequeño de gente completamente desarticulado, que no tiene políticamente ninguna afiliación realmente, y que lo único que he estado diciendo es, oiga, que es que me he dado cuenta que a través de la pandemia me van ustedes a estabular, me van a me van a marcar, me van a controlar y me van a meter una serie de medidas totalmente totalitarias que yo no quería. Y sin embargo, incapaces de articular una contra frente al Estado. Es decir, que al final el Estado es el máximo ganador de toda esta movida. Bueno, lo digo además porque Klaus Schwab lo decía. Es decir, volvemos a los grandes estados, volvemos a esos estados que para poder lidiar, y en este caso también me lo comentabas tú, ¿no?, para poder competir unos con otros y hacer frente unos a otros, tienen que hacerse más grandes todavía, ¿no? ¿Cómo cuadramos de esta experiencia pequeña en España? ¿Cómo lo integraríamos, esta experiencia, cómo la integraríamos en Europa y de ahí al movimiento, ¿no?, a la geopolítica internacional? ¿Cómo damos ese salto? Pues muy sencillo. Ya cuando terminó la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta diferentes intelectuales en Europa de que los estados europeos ya no podían competir con éxito individualmente en la esfera internacional por pues problemas de sus dimensiones territoriales, de que ya no podían competir con potencias como Rusia, como China o Estados Unidos, de dimensiones pues continentales. Esto pues ya se dejó completamente claro tras la Segunda Guerra Mundial y dio paso a la formación del proyecto de las comunidades europeas, que con el Tratado de Maastricht pues alumbró lo que es hoy la Unión Europea y demás. Esto se inscribe pues en el contexto que estamos viviendo ahora de una lucha de diferentes potencias, sobre todo Estados Unidos y China,
y los Estados europeos pues ya son más conscientes que nunca antes de que necesitan unirse, generar una unión política más amplia en una suerte de Estado europeo que aglutine a todos los países que forman la Unión Europea para poder competir con éxito frente a China, Rusia y eventualmente también Estados Unidos. Porque si no tienes, digamos, un territorio grande de escala pues, continental, con una población numerosa de por lo menos 300 millones de habitantes, no puedes hacer nada frente a países pues, como China, Estados Unidos o Rusia. O sea, Francia, con su población, no puede hacer frente a esa situación, España mucho menos, Alemania tampoco. Y claro, aquí hay que llevar a cabo pues, una serie de cambios a nivel político, a nivel económico, a nivel social, que suponen una reorganización de lo que es la Unión Europea, pero sobre todo de sus Estados miembros a nivel interno. Que la Unión Europea hay una serie de países centrales, como es el caso de Alemania, que está apoyado por, digamos, sus satélites, que apoyan todo lo que es su política fiscal y política internacional, sobre todo Países Bajos, Austria, Suecia y alguno que otro. Y luego Francia, que también le ha estado históricamente apoyando. Y luego los países periféricos que, digamos, están en una situación de subordinación a las políticas que llegan desde la Unión Europea, pero bajo la dirección de Alemania y en menor medida de Francia. Y así, esto es lo que explica pues, una serie de cambios, de transformaciones que se están operando pues, dentro de países como España, Grecia, Portugal, Italia, incluso en la propia Francia, para adaptar su esfera interna a estas exigencias de la política internacional y de la necesidad de crear una suerte de Estado europeo para competir frente a China, Estados Unidos y Rusia. O sea que con esto podemos decirle a la gente, a todo aquel que diga, ¿y esto de la pandemia cuándo va a parar? Pues podemos decirles perfectamente, ¿no?, que esto no va a parar porque además se trata no solamente de un rollo de la pandemia, sino que la pandemia, como todo aquel que bien sabe, la crisis está, ¿no? Nadie debe dejar pasar una buena crisis para proponer, ¿no?, o para promover un cambio. O sea que ahora lo que nos vienes a decir también es que aparte de la pandemia, o plandemia, o como quieras llamarlo, se está utilizando a nivel político para esa reestructuración a nivel global, ¿no? Sí, reestructuración de fuerzas, reunificación de fuerzas, y que Europa sí o sí va a continuar adelante con lo que estamos viviendo para hacerse fuerte frente al poder, ¿no?, en este caso norteamericano o americano, y el poder asiático. Entonces, vamos daos, porque España además está doblemente golpeada. Una, siendo, como hemos sido siempre, lacayos, ¿no?, y seguidores de la política europea, no nos queda nada más que seguirla, y luego, estando en quiebra como estamos económica, no nos queda nada más que también tener que seguir esas reglas para poder seguir siendo financiados desde Europa, ¿no? Porque esa es otra de los problemas, de los pilares principales, ¿no?, al que nos enfrentamos, y es esta nueva economía, en este caso, ¿no?, del bicho, en la cual o aceptas todo lo que te viene, que es lo que a mí se me viene ahora mismo a la mente, ¿no? España y sus en fin, dirigentes en este caso han decidido que para salvar los muebles de la casa han tenido una brillante idea, ¿no? Y han dicho, bueno, vamos a pasar por el aro con todas las directrices que pide Europa para que nos den el máximo posible de dinero, el máximo posible de subvención. Tenemos dos problemas gordos, entonces. Sí, lo de las inversiones de la Unión Europea en España obedecen a las dinámicas propias de las relaciones de poder que hay dentro del entorno comunitario. Claro. Lo que va a hacer es reforzar la posición de poder que ya tenía Alemania en el conjunto de la Unión Europea, y eso se va a traducir pues, en unos fondos que están condicionados y que van a responder a las necesidades estructurales de Alemania. Claro. Y, por lo tanto, existe una supeditación de lo que es la esfera doméstica del Estado español a las necesidades del Estado alemán. Y esto ocurre pues, no solo con España, ocurre con Italia, Grecia, Portugal, etc. Realmente es lo que estamos viendo. O sea, quienes lideran la Unión Europea son Alemania, en menor medida también apoyada por Francia,
pero es Alemania y están organizándolo todo de esta manera. O sea que el dinero que vaya a llegar, además de estar condicionado, va a responder a los intereses y necesidades estratégicas de Alemania y en el marco más amplio de la construcción de una unión política a nivel europeo para poder competir con éxito. Los dirigentes alemanes saben perfectamente de que ellos por su cuenta no pueden jugar un papel de liderazgo de gran potencia en lo que es en el mundo, y la Unión Europea pues sirve precisamente como un instrumento para llevar a cabo ese papel relevante en la esfera internacional. O sea que nos estamos ahora mismo, ¿no? Nos enfrentamos a ese reajuste de poderes en el mundo. Del bipolarismo pasamos al unipolarismo de Estados Unidos y ahora volvemos a otro poli del bi, pasamos al mono y ahora al poli, y en esa pluralidad de potencias resulta que Europa tiene que estructurarse o reestructurarse, ¿no? O posicionarse como potencia fuerte. Y para eso necesita reajustar, ¿no? Realinear y que todo el mundo se monte en el carro y empuje para luego poder competir contra lo que venga de China y Rusia, Estados Unidos, Sudáfrica y algunos países, ¿no? Del continente iberoamericano, en este caso, que se alíen también como potencias, ¿no? Y eso pasa entonces por darle pasta a España para que arrime, ¿no? El hombro y bueno, y ocupe su puesto, ¿no? En Europa. Lo impresionante, entonces, es que con esto que estás comentando, Esteban, y con lo que yo también intuyo y conozco, dentro de España, para dar la contra, vamos daos. O sea, porque... Sí, no, a ver, la situación es muy fea. Porque nos encontramos con personas que estamos en gran medida aisladas, a veces desconectados, no contamos, por así decirlo. Aquí la clave, yo pienso, es tal como yo lo veo. Hay personas, lo que ocurre es que no estamos organizadas, no estamos conectadas. A veces no nos conocemos todos, no nos reconocemos. Eso es un problema. Pero si tú tienes a las personas indicadas, la organización, una base social, aunque sea mínima, pero una base social, y luego medios para expandir tu mensaje, tienes bastante más que lo que tienes delante, porque no tiene ni proyecto político ni forma de explicar lo que está ocurriendo. Si tú eres capaz de desarrollar argumentario, un discurso, un contrarrelato, proveer herramientas de análisis y de acción para llevar a cabo intervenciones eficaces en este contexto, tienes muchas opciones de realmente desencadenar un proceso de ruptura. ¿Por qué? Por lo que te estaba diciendo antes. Uno ya es el contexto social, el contexto político, el contexto económico. Existe un gran descontento en la población. Eso es unas condiciones de partida muy favorables, se pueden instrumentalizar. Pero es que además lo que ha sido históricamente la base de legitimidad del Estado, que ha sido la izquierda sociológica, está en quiebra ideológica. Si tú eres capaz de desestabilizar ideológicamente a lo que es el sector de la izquierda mediante una propuesta que, digamos, ofrezca una alternativa de ruptura con el sistema establecido y que tire abajo todo lo que es el marco ideológico en el cual se ha encasillado a ese sector social, tienes muchas opciones de realmente llevar a cabo una operación de subversión. Claro. Bueno, pues ahí lo tenemos. Protección del Estado frente al cambio, está claro. Por eso hay que demonizar a aquellos que van, ¿no? O que hablan en contra de la pandemia, porque de esa forma evitas la unión y evidentemente evitas esa subversión contra el Estado, ¿verdad? O sea que está clarísimo. Yo creo que en esto que acabas de decir ahora mismo está la clave del intento, de la demonización del intento y sobre todo de intentar conjugar, de etiquetar, ¿no? a los antipandémicos con la ultraderecha. De esa forma consigues que las bases de la izquierda, que realmente tradicionalmente siempre han empujado por el cambio, bueno, pues se alineen enfrente, ¿no? Se sitúen enfrente
ese posible cambio y sigue salvaguardando los trapillos, los chanchullitos del Estado, que al final es lo que nos termina aplastando a los ciudadanos cuando adquiere el cariz y el tamaño que está adquiriendo ahora aquí, como por ejemplo en España, ¿no? O sea que, bueno, pues nada, Esteban, yo creo que muy esclarecedor, creo que, en fin, como siempre, contigo, aprendiendo, me encantan estos intercambios de diálogo y bueno, y seguimos, a ver si conseguimos que la sociedad civil, bueno, pues saque adelante asociaciones y saque adelante proyectos para enfrentarse, en este caso, al Estado y en este caso poder legitimar la posición que, por ejemplo, que tenemos nosotros, ¿no? Antipandémica, legitimarla frente, por ejemplo, a una izquierda combativa y tener que o poder sacarla o excluirla de una ultraderecha que utiliza, ¿no? Que instrumentaliza el descontento para llevarse a la gente hacia el lado más extremista, ¿no? Efectivamente, de hecho, el Estado, sobre todo a través del CNI y de la policía, lo que ha estado haciendo es alejar a los sectores, digamos, descontentos en el seno de la izquierda con el tema pandémico de cualquier participación en los movimientos antipandémicos a los que nos referimos. ¿Para qué? Para dejárselo a la extrema derecha. Y entonces existe una asociación muy clara entre cuestionamiento de la política sanitaria con extrema derecha y todo lo que tiene que ver con eso. Y eso lo que sirve es para alejar a la población precisamente de cualquier contestación social en ese terreno. Si hubiera una confluencia entre, digamos, cierta base social de la izquierda y lo que es la movida antipandémica, sería bastante desestabilizador y muy preocupante para el Estado. Y esto no es algo nuevo, son operaciones que se vienen desarrollando pues de toda la vida. La extrema derecha es un instrumento más del Estado. Cuando deja de ser útil la desechan e incluso les meten en la cárcel, si es preciso. Claro. Porque son un problema, pues hay que quitarlo de en medio. Pero quiero decirte que te voy a poner un ejemplo. El tema, por ejemplo, de los judíos en el periodo de entreguerras. Era muy habitual asociar a los judíos con el tema del comunismo y toda esta historia. ¿Por qué razón? Una sencilla razón. A los obreros blancos católicos había que alejarlos de cualquier postura política, digamos, rupturista, revolucionaria y tal. Entonces se creó la idea de que ellos eran judíos y que lo que trataban era pues de comerse a los niños y de, vamos, someter a todos los que no eran de su religión. Y el antisemitismo pues proliferó en países como Estados Unidos y como en Alemania, pues con este tipo de herramientas. Y ahora lo estamos viendo en el caso del Estado español, pues con la cuestión antipandémica, pues se asocia directamente con la extrema derecha, se le deja digamos, que secuestre ese espacio social y de esa manera pues alejas lo que sería el grueso de la población que se ubica, digamos, en posturas contestatarias y de izquierda, que sí que podrían darle una altura incluso intelectual a todo lo que es la contestación al rollo pandémico. Porque yo lo que he visto en el último año es que las críticas que hay, salvo algunas que demuestran ser más o menos sagaces, intelectualmente son basura. O sea, y realmente me molesta tener que utilizar esta terminología, pero es que realmente está tan mal hecho, tan mal planteado, tan mal formulado todo lo que es la crítica al tema de la pandemia, que ha sido por parte del Estado muy fácil de presentar todo esto como un cúmulo de desfachateces y de cosas de frikis y de gente loca que realmente no es así, porque luego te encuentras con gente preparada en estadística, biólogos, te encuentras ya no tanto con médicos, pero sí, por ejemplo, con incluso juristas, ingenieros, o sea, te encuentras con gente que realmente tiene una formación, tiene un argumentario muy válido y unas herramientas de análisis muy potentes, pero que realmente están en un entorno ideológico que es, digamos, la izquierda y que ha sido aislado de lo que es el espacio de movilización antipandémico. ¿Por qué razón? Pues ahí lo dejamos. ¿Por qué razón? Pues ahí lo dejamos. Esteban, un placer tenerte aquí con nosotros otra vez. Muchísimas gracias por haberte venido al Vórtice y seguimos en contacto porque en breve tenemos que hacer lo dicho, que no lo hemos terminado de hacer porque nos han cerrado YouTube, que lo sepáis. Bueno, cerrado, nos han dejado otros 14 días con strike sin poder publicar. Entonces, bueno, pues teníamos que haber hecho esta entrevista hace 2 días. Ahora teníamos que estar haciendo, en este caso, la publicidad, ¿no? El expandir el análisis que
que Esteban ha hecho y que ha publicado en su web. Por cierto, dinos, Esteban, dónde has publicado el último análisis, en este caso, en la página de política que tienes abierta. Sí, es en cienciapolítica.site. He publicado en lo que es el apartado Instituciones y Gobierno, creo que se llama así, un artículo no muy extenso, de menos de 4 páginas, sobre la aprobación de la reforma de ley de salud pública en Galicia y explicando los pormenores de la misma. Ahí estamos. Entonces, bueno, pues vamos retrasados porque las redes sociales, bueno, pues nos van dando nuestros pequeños caputs, pero bueno, vamos ahí, poquito a poco avanzando. O sea que, nada, lo dicho, Esteban, porque además tenemos, aparte de discurso, ideas, ¿no? Y soluciones, en este caso, conformando sociedad civil, para dar la cara a todo esto que está pasando. O sea que a ver si ya las vamos sacando adelante. Un abrazote enorme y muchísimas gracias por haberte venido al Vórtice. Gracias a ti, Mitua, un verdadero placer. Un abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, pues ahí está Esteban, ahí se queda Esteban. Aquí nos quedamos nosotros. Y nos vamos a ir repitiendo lo mismo, ¿vale? Volvemos a decir exactamente lo mismo que estamos diciendo antes. Espacios secuestrados, ¿de acuerdo? Ideas secuestradas. La izquierda, lo dicho, ya no puede, porque ha sido, en este caso, se ha vendido una idea, la izquierda no puede oponerse a la pandemia. Si te opones, aquellos que supuestamente la han, la apoyan, la han estructurado, que son de izquierdas, entre comillas, lo dicho, no son de izquierdas, son socialdemócratas. Son estatalistas por completo. Bueno, pues dicen que si te opones a la pandemia es que eres de ultraderechas. Y se ha dejado, por supuesto, a la ultraderecha el espacio. ¿Para qué? Bueno, pues para que cultive, crezca, florezca, diciendo que, bueno, que la pandemia es un timo. Y por lo tanto, cualquiera que diga que la pandemia pues es cuestionable es de ultraderechas. Bueno, pues lo dicho, táctica en este caso, táctica estatal, ¿para qué? Bueno, pues para seguir apoyando, como siempre, el avance de ¿qué? Bueno, pues el avance de un Estado cada vez más grande y sobre todo el crecimiento, la formación de un Estado liderado por Alemania, un Estado en este caso global, vamos a decirlo, europeo, de espacio europeo, pero un Estado que por supuesto necesita de relaciones, necesita relacionarse, necesita de situar, de colocar a cada uno en su sitio. ¿Y eso cómo lo está haciendo? Lo está haciendo Alemania y Francia a través de la deuda. Cuanto más deuda tienes, más abajo vas a estar en esa posible contra o reivindicación de tu puesto o de tu importancia o de tu posición estratégica o de tu posición global. Y por lo tanto España, como siempre por parte de nuestros representantes, pues se ha vendido por muchísimo dinero, pero por eso ves que en España es uno de los países en Europa donde más se siguen estas políticas pandémicas. ¿Por qué? Porque lo hemos vendido, como siempre, por las perras. Pero no pasa nada. Aquí seguimos y aquí seguiremos. Eso sí, hay posibilidad de articular una contra, pero la contra tiene que venir por parte de gente inteligente, por parte de gente que entiende que hay algo más que lo que se mueve a simple vista, y por gente que quiera articular realmente una respuesta, lo dicho, inteligente a lo que nos está proponiendo el Estado, para ganar gente. Gente que supuestamente dicen que son de izquierdas o supuestamente dicen que son de derechas, pero que al final se van a quedar sin un chavo, sin trabajo, y que lo van a pasar realmente mal, para oponernos a la desaparición, en este caso, de la sociedad civil. Así que nada, ya sabes, muchísimas gracias por escuchar esto del Vórtice. No te creas nada de lo que acabas de escuchar y sobre todo utilízalo para reflexionar e infórmate de qué es lo que está pasando, porque hay opciones, van a ir saliendo más y más y más, y están ahí afuera, solamente hay que pescarlas. Un saludito a todos, muchísimas gracias, un abrazo enorme.